el crimen, la corrupción, hogares destruidos, drogas, inmoralidad sexual, divorcio. Todos los problemas de la sociedad, los que están descritos aquí y los que no, tienen como origen tres cosas: la ausencia de la autoridad. Puede ser un padre, ¿cierto? B, el abuso de la autoridad. Y C, la desobediencia a la autoridad. Cuando la autoridad desaparece, como es el caso de la letra A, cuando la autoridad desaparece es cuando el caos y la destrucción aparecen. Cuando la autoridad abusa, como es el caso de la letra B, cuando la autoridad abusa, comienzan los problemas psicológicos, emocionales, físicos, sociales y económicos. Pero cuando la autoridad es desobedecida, se produce rebeldía y anarquía. Vamos a ver 9 principios para entender la autoridad. De esto se trata la prédica. Este es el resumen. Vamos a ver el origen de toda autoridad es Dios. Número 2, Dios estableció una cadena de mando. 3, el principio del autor. 4, el principio de la autorización. 5, el principio de la autoridad. 6, el principio de la ley y el orden. 7, la diferencia entre poder y autoridad. 8, la autoridad se basa en posición. Y 9, el propósito de la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, partimos. El origen de toda autoridad es Dios. Levante su mano y diga conmigo: Dios es la máxima autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como Él es la autoridad suprema, tiene el poder para establecer autoridades. Él es quien delega autoridades. Él es la autoridad original, la autoridad final. Por eso que Él es el único autorizado para establecer autoridades. Amén. La autoridad delegada es el representante legal de la autoridad original. Yo soy una autoridad delegada y yo soy un representante, por decirlo así, legal, autorizado de la autoridad original, que es Dios. El esposo en el hogar es la autoridad delegada y es el representante legal de la autoridad original. Escucha, esto es súper importante. No significa que la autoridad sea superior en valor a otras personas. Si decimos, por ejemplo, la estructura de autoridad en el cielo, Dios Padre como la autoridad de Jesús y Jesús como la autoridad del Espíritu Santo, no queremos decir que el que es autoridad es superior en valor. El Padre no es superior a Jesús, son iguales en poder, en eternidad, en magnificencia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús, por ser la autoridad del Espíritu Santo, no quiere decir que Él sea superior al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el inferior de la Trinidad. Porque la autoridad no tiene que ver con supremacía, sino que el tema de la autoridad tiene que ver con establecer un orden para que todo funcione bien. Amén. Así que si Dios te puso como autoridad delegada aquí en esta tierra, no es porque tú eres superior en valor, sino que es simplemente para que todo tenga un orden y todo funcione bien. Bájale un cachito al micrófono. Número 2, Dios estableció una cadena de mando. A esto se le llama cadena de mando o estructura de autoridad.
Letra A. ¿Cuál es la cadena de mando en el cielo? Dios Padre, Jesús y Espíritu Santo. Y podríamos decir que Dios Padre, ¿a quién se sujeta? A su palabra. Cadena de mando. Letra B, cadena de mando en el gobierno. Presidente, ministros, alcaldes, concejales, autoridades y ciudadanos. Tito 3:1, mira lo que dice. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten, súbele la música, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. C, cadena de mando en la iglesia. Tenemos a Jesús como la cabeza de la iglesia, amén. Tenemos a nuestro apóstol, estamos hablando del MFC. Tenemos a nuestro apóstol Ricardo junto a su esposa. Tenemos al pastor Elías, pastora Jocelyn. De ahí tenemos a los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Son todos aquellos que pueden ser de los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. De ahí tenemos a los mentores, tenemos a los líderes de casas de paz, tenemos a los líderes de área y tenemos a los creyentes. Hebreos 13:17, ¿cómo dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esa parte me interesa que lo pueda leer y que reciba, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Letra D, cadena de mando en el hogar. En el hogar, Jesús es la cabeza del marido. Y aquí tenemos un paréntesis, porque por si alguna razón no hay marido, puede ser una mujer viuda o una mujer divorciada, ella se convierte en cabeza de su hogar si no hay un hombre. Amén. Después viene la esposa y después vienen los hijos. Esa es la estructura de autoridad en el hogar. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, dígalo fuerte los hombres, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cadena de mando en el trabajo. Supongamos que es así. Puede que sea la cadena de mando más extensa. Esto es resumido. Tenemos a un gerente, tenemos a un supervisor, tenemos a un jefe y tenemos a los trabajadores. Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, más fuerte, y que entre en su espíritu, que no sean respondones en el trabajo. 3, el principio del autor. Esto es muy interesante y quiero que pongas mucha atención. El principio del autor, esto es fundamento. La palabra padre en griego es la palabra pater. Estamos hablando de paternidad. La palabra padre en griego es pater. ¿Y qué significa pater? Significa origen, fuente de vida. Pater tiene cerca de 26 significados, pero uno de esos 26 significados es autor, padre. Existen 3 niveles de paternidad. Tenemos a nuestro Padre Celestial, amén. Tenemos a nuestro Padre natural y tenemos a nuestro Padre espiritual. Nuestro Padre natural es el que nos engendró físicamente, amén. Nuestro Padre espiritual es nuestro pastor. ¿Qué significa autor? La palabra autor significa una persona que crea o es el origen de algo. Ten en mente que autoridad
Viene de autor, padre. Ejemplo, con respecto a las canciones, con respecto a los libros, ¿existen los derechos? Existen, piensen lo que está diciendo. Piensen lo que está diciendo. Existen los derechos de autor. Los derechos de autor están protegidos por la ley. De aquí resaltan dos principios. No sé si los tienes en pantalla. Solo el autor tiene derecho de establecer los parámetros de funcionamiento de su producto. Y letra B, el autor es el que tiene derecho soberano sobre su producto. Levante su mano y diga conmigo: Dios es el autor de toda la humanidad. Por eso que nuestro Dios ha establecido parámetros para que nosotros podamos funcionar correctamente aquí en la tierra, para que cumplamos el propósito. Esos parámetros están en la palabra. Pero también Dios ha establecido aquí en la tierra autores. Dios también ha establecido aquí en la tierra padres o autoridades. Nuestro padre natural es nuestro origen biológico. ¿Lo escuchó? Diga conmigo: mi padre natural es mi origen biológico. Diga: mi padre espiritual es mi origen espiritual. Es el que me dio a luz en el espíritu. Esto no lo repita. Ellos están autorizados por Dios para tener derechos sobre nosotros. Ellos son los que tienen los derechos de autor sobre nosotros. Tu padre natural, el que te engendró físicamente, él es el que tiene derechos sobre ti. Tú jamás puedes decirle a tu padre natural: ¿y quién eres tú para venirme a decir lo que tengo que hacer? Nunca cometas el error de decirle: después de que yo cumpla 18 años, tú no tienes derecho sobre mí. Tu autoridad espiritual, cuando tú te paras, Feña, en una casa de paz a reprender un demonio. Cuando tú te paras, Oscar, en tu casa de paz para orar por los enfermos. Tu autoridad espiritual está ligada a tu autor espiritual. Tu éxito en esta tierra está relacionado con la sujeción a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. 4. El principio de la autorización. Vimos el primer fundamento respecto a la autoridad. Vamos a ver el segundo fundamento, el principio de la autorización. ¿De qué trata el principio de la autorización? Leamos todos juntos. Todos los que hemos recibido a Jesús en el corazón, que tenemos autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los demonios se sujetan a nuestra palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ejercerlas necesitas la autorización, que solo se obtiene a través de la sumisión y el orden. La autoridad espiritual fluye correctamente cuando estamos bajo cobertura espiritual. Moisés fue la cobertura espiritual ¿de quién? De Josué. El profeta Eliseo, él estuvo bajo cobertura del profeta Elías. Podríamos seguir nombrando el tan famoso y reconocido en la escritura Timoteo. Él estuvo bajo la cobertura, bajo la sujeción del apóstol Pablo. 5. El principio de la autoridad
¿De qué habla el principio de la autoridad? Trata de que todo lo que Dios creó, incluyéndote a ti y a mí, todo lo que Dios creó debe someterse a algo a fin de poder funcionar. ¿En qué? A fin de poder funcionar en orden, crecer, prosperar y tener éxito. Ejemplo, ¿alguien no anda con alguna fruta para que le saquemos la semilla que tiene adentro? No, no, no tenemos a ningún fitness aquí que pueda sacarle la pepa que tiene adentro. No, no tiene. Ya, rapidito. Escúcheme. Todo lo que Dios creó debe someterse a algo a fin de poder funcionar en orden, crecer, prosperar y tener éxito. La pepita, ¿puede sacar la pepita? Sí. Y la sujeta en su mano para que lo vean los hermanos. Sí, está duro el durazno. O vaya al baño si quiere a la cocina. No, sujétela nomás. Ya, ahí tenemos una semilla de durazno. ¿La está viendo? Sí. Aquí tenemos una semilla de durazno. ¿Cuántos la ven? Sí. Ya, déjela ahí nomás. La semilla tiene que someterse a la tierra para crecer. La semilla tiene que someterse a la tierra para crecer y para dar fruto. ¿Quién es la autoridad de esta semilla? La tierra. Ella se tiene que someter a la tierra para poder prosperar y crecer. Es inútil que yo ore para que esta semilla se convierta en árbol, porque eso no va a suceder. Si ella no se somete a la ley de la autoridad, al principio de la autoridad, no va a poder funcionar en orden, crecer, ni prosperar, ni tener éxito. Amén. Déjela ahí nomás la semilla. La semilla tiene que someterse a la tierra para que pueda llegar a crecer, porque la tierra es la autoridad de esa semilla. ¿Estamos? Muchas gracias, mi hermano. Tuvo que hacer pedazos su durazno, su almuerzo. Un pez tiene que someterse al agua para que pueda sobrevivir. El agua es la autoridad del pez. Los planetas del sistema solar se someten a la fuerza de gravedad del Sol. Si no lo hicieran, los planetas estarían fuera de control. El Sol es la autoridad de los planetas. Todo aquel que se rehúsa a estar bajo autoridad vivirá fuera de orden. Nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Nunca va a prosperar. Y nunca va a tener éxito. Va a caminar en descontrol y hacia la autodestrucción. 6. El principio de la ley y el orden. ¿De qué trata el principio de la ley y el orden? Seguimos leyendo. Todo lo que Dios creó funciona en base a leyes. Ese es el principio de la ley y el orden. Todo lo que Dios creó funciona en base a leyes, en base a leyes. Si quieres prosperar en la vida, debes obedecer las leyes y tu éxito será automático. Ejemplo. ¿Puede levantar su semilla, mi hermano? ¿Ve la semillita? En cada semilla
hay un árbol. ¿Sí o no? En cada semilla hay un árbol. Cuando sostengo en mi mano una semilla, en realidad estoy sosteniendo un árbol gigante. Ese árbol va a dar cientos de frutos. Y dentro de esos cientos de frutos hay miles de semillas. Lo que en realidad él está teniendo en su mano es un bosque. Ahora, yo no tengo que orar para que crezca la semilla. La semilla se tiene que someter a la ley de la tierra. Y después se tiene que someter a la ley del agua. Muchas gracias, mi hermano. ¿Puede bajar su bracito? Cuando obedeces las leyes, el éxito es automático. No tienes que orar para que pase. Cuando te sujetas a la autoridad, tu éxito será automático. Dios creó la ley de la gravedad. ¿En qué consiste la ley de la gravedad? Que el centro de la tierra jala todas las cosas hacia abajo. Esa es la ley de la gravedad. Si no existiera la ley de la gravedad, todos andaríamos volando acá. Las sillas, los parlantes, todo volaría. La ley de la gravedad permite que los animales caminen, que nosotros caminemos, corramos. Sin la ley de la gravedad todo sería un gran desorden. Si alguien se lanza de un edificio esperando que Dios lo sostenga, estará violando la ley de la gravedad. Diga conmigo, nadie puede violar una ley y salir ileso. Nadie puede violar una ley y pensar que nada le va a suceder. Escúchame, el siguiente ejemplo. Estamos el principio de la ley y del orden. Un avión de 150 pasajeros pesa 78,000 kilos. ¿Cómo puede volar? ¿Cómo semejante estructura puede volar plácidamente como si fuera un pájaro? Cuando un avión despega de la tierra, la ley de la gravedad lo jala hacia abajo. Pero cuando pasa a los 400 kilómetros por hora, cambia de ley. Cambia de la ley de la gravedad a la ley de la aerodinámica. La ley de la aerodinámica consiste en que cuando un objeto llega a cierta velocidad, el objeto se mantendrá en el aire automáticamente, porque ha cambiado de ley. Si el piloto quisiera mantener el avión en el suelo a más de 400 kilómetros por hora, ¿qué pasaría con el avión? El avión explotaría. Cuando obedeces las leyes, el éxito es automático. Cuando te sujetas a la autoridad, tu crecimiento, tu prosperidad será automática. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa estar bajo autoridad? ¿Qué significa estar bajo autoridad? Letra A, leamos todos juntos. Letra A: vivir bajo la ley de la sumisión. Letra B, ¿qué es sumisión? Es obediencia voluntaria y completa. Satanás, el diablo, mientras se sometió a Dios, su autor, su vida estaba en orden, prosperaba, funcionaba, era efectivo, crecía, caminaba en su propósito. Pero cuando violó esta ley, se autodestruyó. Porque nadie puede violar una ley espiritual y pensar que saldrá ileso. 7. Existe una diferencia entre poder y autoridad. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vemos de que Jesús, cuando envió a sus 12 discípulos, cuando envió a los 70 después, los envió con dos cosas. La palabra dice que Él los envió con poder
pero también los envió con autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué significa la palabra autoridad? Esto es lo primero, la definición de la palabra. Viene del griego exousia y significa un derecho legal, pero ese derecho legal es delegado. No somos la autoridad original. La autoridad original es Dios. Derecho legal delegado para ejercer poder. Ahora lo vamos a entender. ¿Qué significa la palabra poder? Letra A. ¿Qué significa la palabra poder que habla la Biblia? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con el poder del Espíritu Santo? Viene del griego dunamis. ¿Y qué significa? Capacidad sobrenatural para realizar milagros, sanar a los enfermos, liberar endemoniados, etcétera. Es una capacidad sobrenatural. Y letra B, ¿qué significa la palabra poder? El poder es la habilidad para forzar la ley. Ya lo va a aprender. Espérenme un poquito. ¿Qué es autoridad espiritual? Ya no estamos viendo el significado de la palabra autoridad, sino ¿qué significa tener autoridad espiritual? Letra A, es el derecho dado por Dios para ejecutar el poder. Por eso que Jesús enviaba a sus discípulos con poder y con autoridad. Es el derecho dado por Dios para ejecutar el poder. No basta solamente con tener poder. Tú tienes que tener el derecho dado por Dios para ejecutar ese poder. Letra B, ¿qué es autoridad espiritual? Es la autorización para usar el poder. No basta solamente con tener dones, con tener poder de Dios. No basta solamente que Dios te use, tú tienes que tener autorización para usar ese poder. Y letra C, ¿qué es autoridad espiritual? Es un representante de la ley. Ahora lo vamos a entender. Por ejemplo, un policía detiene el tráfico simplemente levantando la mano, porque el gobierno le ha dado autoridad para hacerlo. La autoridad vendría siendo su uniforme y su placa, porque si se atreve a hacer lo mismo sin uniforme y sin placa, ningún auto va a detenerse. Si alguien decide desobedecer la ley, el policía tiene poder para forzar que la ley se cumpla. ¿Cuál vendría siendo el poder? El palo que tiene y el arma de fuego. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Los demonios solo se someten a creyentes que tienen autoridad y poder de Dios. Los demonios solamente se sujetan y obedecen y se someten a los creyentes que tienen dos cosas: tienen autoridad, tienen la autorización, son representantes de la ley, tienen el derecho dado por Dios para ejecutar el poder. Pero no solamente son autoridad, no solamente tienen el uniforme y la placa que el gobierno del cielo les dio, sino que también para aquellos que deciden no sujetarse, estamos hablando de los demonios, tienen un palo espiritual y tienen un arma de fuego espiritual para que todos los demonios que digan: yo no me salgo de este cuerpo, tenemos la unción del Espíritu Santo para forzar que la ley se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Dijeron, hermano, eso merece un trago. Eso no hay que decirlo porque acá hay nuevos creyentes que luchan todavía con eso.
Mi mate, por eso me acordé. Hechos 19:15. Diga poder y autoridad. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso sucede cuando tú te atreves a confrontar a los demonios sin autoridad o sin poder. Por eso necesitamos las dos cosas. Necesitamos estar bajo autoridad, porque el estar bajo autoridad, ¿qué te da a ti? Autoridad. Yo recibo autoridad espiritual cuando yo estoy bajo autoridad, cuando yo estoy sujeto a una autoridad. Amén. Pero ahí también necesitamos la unción del Espíritu Santo. 8. La autoridad se basa en posición. Esto es muy importante. La autoridad no está basada en experiencia. La autoridad no está basada en conocimiento, en personalidad, en edad, ni en sexo. La autoridad se basa, más fuerte, en posición espiritual establecida por Dios. Escúchame bien. Les voy a contar algo muy personal y deja eso en pantalla, por favor. Cuando comenzamos a pastorear esta iglesia, yo tenía 27 años. Mi esposa tenía 19 años. No me juzgue. ¿Qué pasó? La mayoría de las personas que estaban en la iglesia eran discípulos de mi papá, el antiguo pastor. Muchos de ellos eran mayores que nosotros, tenían más edad, tenían más experiencia de vida. Y para muchos de ellos fue muy difícil aceptar que un joven matrimonio estuviera en la posición pastoral. Muchos decían de nosotros: son cabros chicos, ¿qué nos van a enseñar ellos a nosotros? Nosotros tenemos más experiencia. Muchos decían: nuestro antiguo pastor era mejor. Muchos comenzaron a ver nuestros defectos, que obviamente teníamos porque éramos jóvenes y estábamos aprendiendo. Hubo momentos muy difíciles que pasamos como pastores al principio. Personas que nos faltaron el respeto, personas que nos levantaron la voz, personas que nos insultaron. Finalmente todos se fueron de la iglesia porque nosotros no éramos dignos de ellos. En medio de ese proceso, Dios nos enseñó algo muy importante. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Acá conmigo. La autoridad no está basada en edad. La autoridad está basada en la posición que Dios establece. Porque si la autoridad dependiera de la edad, entonces ningún joven podría ser usado por Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 4:12, leamos todos juntos. Levante su mano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los jóvenes dicen amén. Vamos a leerlo nuevamente. Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esta iglesia Dios está levantando muchos líderes jóvenes, matrimonios jóvenes, hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Y ellos no son líderes porque sean perfectos. Son líderes porque Dios los está formando y Dios los está levantando. Si la iglesia comienza a mirar solamente los defectos de los líderes, nunca podremos caminar en unidad, porque todos en este lugar estamos siendo formados por Dios. Por eso tenemos que aprender a honrar la posición que Dios ha establecido. Aunque la persona esté en proceso de madurar, aunque la persona aún tenga defectos y aún presente debilidades, porque cuando honramos a la autoridad, honramos a la autoridad original. No sé si lo entendió. Cuando honramos a la autoridad delegada, estamos honrando a la autoridad original. Cuando honramos el orden de Dios, la bendición de Dios viene sobre la iglesia. Mateo 3:11. Yo, Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es, ¿cómo dice? Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entre paréntesis, que cumplamos la ley y el orden. Entonces le dejó. La pregunta que le hago a la iglesia: ¿por qué Jesús fue donde Juan para ser bautizado? Si el mismo Juan dijo: él es más poderoso que yo. Jesús era superior en poder a Juan, ¿sí o no? ¿Por qué Jesús fue como al revés? Juan le dijo: yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¿Por qué lo hicieron así? Porque Juan era la autoridad delegada por Dios en la tierra. Era el momento de Juan, aún no era el momento de Jesús. Juan era la autoridad en ese momento. Jesús sabía que Él era Dios, que todo el poder del universo reposaba sobre Él, que Él era Yahweh, el gran yo soy, el eterno y sabio Dios, creador de los cielos y la tierra. Pero Él sabía que el poder que tenía no podía usarlo si no se ponía primero bajo autoridad. Actualmente existe un gran problema en la iglesia. Muchos se creen mejores que sus pastores y mejores que sus líderes. Posiblemente lo sean, porque Juan el Bautista dijo: él es más poderoso que yo. Posiblemente lo sean, posiblemente tengan más experiencia que yo, más conocimiento, más personalidad, más edad. Pero hay un gran detalle: que tú no eres la autoridad que Dios ha establecido. Probablemente tú sepas más que tu líder, probablemente tengas más experiencia, más conocimiento que tu líder, pero hay un pequeño gran detalle: que tú no eres la autoridad que Dios ha establecido. Si quieres servir a Dios, Dios ya ha comenzado a usarte. Busca a tu autoridad delegada, como lo hizo Jesús. Búscala y ponte públicamente bajo su gestión. Mateo 3:16. ¿Qué sucedió después de que Jesús se puso bajo autoridad? Leamos todos juntos. Jesús, después que fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no es cierto?, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
¿Qué pasó después de que se puso bajo autoridad? Se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió, se escuchó la voz del Padre. ¿Y qué decía la voz del Padre? Estaba afirmando su identidad de hijo. Levante su mano y diga conmigo: una iglesia que honra la autoridad es una iglesia donde los cielos se abren. Es una iglesia de cielos abiertos. Es una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta constantemente. ¿Cuántos dicen amén? A Satanás, aplauda al Señor. A Satanás no le importa cuántas lengüitas tú hables, cuántos días hayas ayunado, cuántos libros hayas leído. A Satanás no le importa eso. A Satanás no le interesa cuán certero tú seas en la palabra de ciencia. Lo que a los demonios realmente le importa para sujetarse a tu palabra es si tú estás bajo autoridad. Los demonios no se van a espantar porque Dios te usa en palabra de ciencia. Los demonios no se van a asombrar ni se van a sorprender contigo porque tú hayas ayunado 3 días completos o 40 días. En algún momento a los demonios no les interesa eso. Lo que provoca que los demonios se sujeten a tu palabra es que tú estás bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? 9, ya estamos terminando. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estamos hablando? Manifestar el poder de Dios en nuestra ciudad. Manifestar el poder de Dios a través de sanidades, milagros, y subyugar al diablo y a sus demonios. ¿Cuántos dicen amén? Que las obras demoníacas en nuestra ciudad, que las obras demoníacas que están dañando los matrimonios a los jóvenes de nuestra ciudad sean rotas por el poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 10:19, póngase de pie. Mira lo que dice Jesús. He aquí, ¿cómo dice? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué pasó? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, o sobre algunos demonios. El Señor nos ha dado poder y autoridad sobre algunos espíritus, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora sí, dele un aplauso a Jesús, dé un grito de júbilo. Hay hijos que lo quieren ver reinar en esta noche, ¿eh? Hay hijos, hay hijos. En el nombre de Jesús, levante sus manitos. En el nombre de Jesús, papá. Cristo es el Rey.